Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana, lo mejor para ustedes tarde o noche, pero queremos compartirle un tema y empezamos con esta pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una serpiente en el Edén termina siendo el dragón en Apocalipsis? Hoy vamos a recorrer las escrituras y vamos a darnos de cuenta quién es este ente espiritual que antes no se conocía, pero hoy conocemos, porque Cristo lo exhibió en la cruz del Calvario. Así que siga con nosotros esta temática, no te vayas, no te lo puedes perder, quédate ahí, préstanos atención, que vamos a estudiar a profundidad la raíz de todos los males que es el enemigo. Antes de continuar con este segmento, con este programa, esta programación de hoy, quiero presentar a los compañeros de mesa, como usualmente estamos. A mi mano izquierda tenemos a Michael, aleluya. Gloria al Señor, estamos contentos y gozosos de estar en otro contenido más. Esperamos que este contenido sea de edificación para cada uno de los que lo esté viendo, esté escuchando, y sobre todas las cosas le damos la gloria al Señor por esta nueva oportunidad que nos da. Así tenemos a nuestra mano derecha a nuestro hermano Joshua Fernández. Dios los bendiga, como siempre les digo, es un privilegio estar en esta plataforma impartiendo la palabra de Dios junto a mis hermanos. Nada, vamos rapidito al tema que está bien bueno. Vamos a lo que Dios nos trajo en esta mañana. Amado hermano, la Biblia describe a Satanás con distintos nombres o figuras. Todo el mundo conoce, el que lee Biblia sabe que en el Génesis se presenta este ente, esta serpiente, pero no hay una revelación en él. Pero ahora vamos a descubrir cómo llega la revelación de la serpiente, dando alusión a que es el enemigo de las almas, a Satanás. En Génesis este diablo, porque lo que pasa es que anda disfrazado. Entiendo que desde el principio es un disfraz que utiliza, y hoy por hoy tenemos al enemigo disfrazado en mucha gente elocuente, en las mismas iglesias. Sí. Pues por lo tanto el enemigo siempre busca lo más astuto para confundir. Así que vamos a entrar a esto. En Génesis 3 se presenta como la serpiente, en Isaías 14 como Lucifer, en Ezequiel 28 como querubín protector o caído del cielo, en Job 1 como el acusador o el adversario, y en Apocalipsis 12, que es el libro de revelación completa, nos habla del dragón, amado. Y para ver desde el principio, vamos a retroceder miles de años atrás, vamos a poner en una posición de Génesis para entenderlo literalmente lo que está escrito, y después vamos a practicar, ¿verdad?, lo que sería la interpretación de cada uno de nosotros desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Así que le pido a nuestro amado Joshua Fernández que tenga consigo leer la palabra para entrar en esta hora en lo que queremos traer. Amén. Dice así Génesis 3, vamos a estar considerando los versículos del 1 al 6. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Así que, Joshua, ¿qué nos puedes decir de esta serpiente en este texto? Podemos empezar a desmenuzar los versículos. Primero, el primer error de Eva es que sostuvo una conversación con quien no debía. Es que a mí me trae mucha curiosidad esto, y yo dije que no iba a hablar de esto, pero es que entiendo que había un conocimiento de Eva de que los animales hablaban, porque yo no veo asombro en Eva.
¿verdad? Eso es No lo parece que- primero. No, yo no veo un asombro porque a lo mejor Nos era van a una decir naturaleza. locos. Nos van a decir locos, pero al parecer sí. Eva estaba acostumbrada a que el león le hablara, o a que Sí, el no, conejo porque- le hablara. Y cuando la serpiente le habló, haciéndole un Porque cuestionamiento. es bueno saberlo porque dice la palabra que era la más astuta de todos los animales. Entiendo que hablaban en ese entonces. Era la más inteligente, A lo según lo mejor. que acabamos de leer. Y Eva sostuvo una conversación con quien no debía y empezó a cuestionar las órdenes del Creador. Exacto. Con que Dios te dijo. Para los que pues les gusta tener la mente tan abierta que parece que tienen el ojo de oro pegado en la frente. Santo. Pues sí, porque eso yo no entiendo muchas cosas. Pero esta conversación la incitó a ella a, oye, pero espérate, voy a empezar a ver el árbol de una manera diferente. ¿De qué manera vas a ver el árbol? De ahora, pues no me había fijado en todos estos quizás cientos de años. Michael me corrige porque ustedes son los teólogos, ustedes saben que yo soy del vulgo. Y yo voy a, Falta antes, mucho, falta antes mucho. ese árbol simplemente mi padre no me dejó comerlo. Pero ahora, oye, qué bien se ve. Ahora veo que el fruto es codiciable. Eso antes la palabra no registra que ellos estaban pendientes a ese árbol. Es cuando entra a esta conversación donde el enemigo le hizo una media verdad y una media mentira. No, ustedes no van a morir. Simplemente van a adquirir el conocimiento del bien y el mal. Michael, ¿qué tú piensas de esta serpiente? Del Génesis. Se pueden pensar muchas cosas, depende del punto de vista que lo queramos ver Ujú. o que lo queramos comprender. Una de las cosas primordiales que deberíamos de hacer es que no podríamos poner alteración al orden que Dios ya había establecido en su creación. Tenemos que saber y reconocer, ¿verdad?, que esta serpiente y Eva sí sostuvieron una conversación que la llevó a quebrantar o a fraccionar una orden, un mandato del mismo Dios, pero no podríamos asegurar con ¿verdad?, certeza. con certeza o con una base de hechos que la mayoría o que todos los animales hablaban, ¿verdad? Porque no puede haber una alteración natural de lo que Dios había creado ya. Solamente nosotros vamos a ver dos episodios así en la palabra, el del Jardín del Edén y el de Números, cuando sucedió con lo de la mula de Balaam, Ujú. que también pues Dios la fuerza y habla. Esto nos puede dejar saber que Dios no hace límites a la hora de hacer su voluntad, pero entrando en el paréntesis del Jardín del Edén, tenemos que saber que Satanás, ya después avanzado en la palabra, es que nosotros pues lo podemos reconocer porque Jesucristo se encarga de decirnos a nosotros quién es el opositor que no nos deja llegar a él. Ujú. Pero sí sostuvieron una conversación. De hecho, uno de los verbos en el hebreo es amar, y amar se utiliza en todas las conversaciones de la palabra. Ese verbo sostiene, es cuando sostiene una conversación una persona con otra. Ese verso, ese contexto se basa en la palabra dijo. Cuando en hebreo se dice amar, es que está sosteniendo una conversación con otra, y en el Génesis pues lo vamos a ver que dice y la serpiente dijo a Eva. O sea que hubo un contacto, hubo algo muy cercano. Aparte, tendríamos que pensar, si pensáramos un poco más profundo, no queríamos entrar a este tema, pero Ujú. lo vamos a tratar de Superficial. Exacto. No podemos pasar o dejar pasar por desapercibido que Satanás se viste como ángel de luz, Eso es así. que desde el principio siempre ha sido diablo, que allá arriba en los cielos, cuando se le fue encontrada maldad en su corazón, no se perdió tiempo y se arrojó a otro lugar porque no era perteneciente de ese lugar. Con esa criatura estaba lidiando Eva en ese momento. La intención de la serpiente en ese momento era que ellos quebrantaran el mandamiento de Dios, y no hace diferencia a nuestra realidad de hoy en día. Yo digo que la sorpresa de que una serpiente le hablara a Eva, entiendo que no hay una sorpresa. O sea, que había en la lógica humana, y pensando como uno racionalmente, porque uno no puede separar la fe de la razón.
Estas son cosas que van de la mano. Esos son análisis que uno pues piensa, y nosotros tenemos aquí un panel, ¿verdad?, que tiene certeza de que esta serpiente en este narrativa histórica que comienza el Génesis no está hablando de Satanás, ¿verdad? Aquí en ningún momento se menciona la palabra de Satanás. Ahora, ¿cómo llegamos a Satanás? Pues mira, básicamente tenemos que entrar al Apocalipsis 12:9, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña desde el principio, el que engaña al mundo entero. O sea que estamos hablando que el Génesis es la puerta que Apocalipsis abre en cuanto al entendimiento de nosotros de quién era esa serpiente. Sí, o sea, la facultad de cómo habla, porque nosotros tenemos seguidores que creen en las cosas fisiológicas, en las cosas, ¿verdad?, que le dan al atributo a la serpiente, como las cuerdas vocales, ¿sabes?, que para que él pueda hablar. A Dios no se limita a esas cosas. Dios lo puede hacer. O sea, yo no encajono a Dios a que pueda hacer eso. Eso Dios lo puede hacer. Pero es bueno hacer entender al público que estas cosas pasan porque tienen un significado. Yo lo llevo al espiritual también. Un significado a lo mejor, porque lamentablemente no estuvimos ahí para entender lo que sucedió. Pero sí podemos decir que esa serpiente, a través de la revelación progresiva de Génesis y Apocalipsis, era Satanás. Ahora, ¿qué significa Satanás? ¿Qué será los significados que estábamos hablando ahorita con Michael? Una de las traducciones del hebreo dice, ¿cómo era la palabra? Hasatán, Samael, que significa el acusador o el que acusa. Pero en la Biblia no presenta el Satanás como un ente espiritual, sino como un sustantivo, un verbo de una acción, de una oración. Por lo tanto, así lo veía el pueblo judío, pero había una opresión siempre, progresivamente, que no era revelada porque él sabía cómo camuflajearse y cómo hacerse pasar por esto. Por eso es que ahí estamos entrando en este tema, y a lo mejor a muchos no les gustan, pero a mí me apasiona el saber que Cristo lo vence y lo descubre al final del tiempo. Así que vamos a entrar a lo que dice Isaías 14:12. Y por ahí lo tiene nuestro hermano Michael. Amén. El 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y tú que decías en tu corazón: subir al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí que tú puedes traernos de eso, Michael, según la cronología que estamos siguiendo. Ahí vamos a ver una crítica en profecía de Isaías hacia el rey de Babilonia. Correcto. Semejante a la arrogancia y a la soberbia que podía tener. Pues Isaías no pierde la oportunidad de hacer una comparación de alguien que sí sabía, porque tenemos que entender algo, que Satanás no necesariamente tiene que estar detrás o dentro de una persona. Satanás puede estar detrás de un gobierno completo. Correcto. Detrás de una nación. Lo vamos a ver en el comunismo, en el Islam, que se persigue los cristianos. Pero si quisiésemos concordarlo con una de los nombres que cada vez en la cultura hebrea, en la judaica, cada vez que él es descubierto se le da un nombre. De acuerdo. En el término judío ellos descubrieron que era Samael. ¿Por qué? Porque Samael significa, en ese entonces lo que sufría quizás los judíos era que él ponía algo que los cegaba de Dios. Samael, Sama significa ciega, y él pues significa Dios. Pues Samael, el que ciega a Dios. No literalmente el que cega a Dios de nosotros, sino el que se implanta en el medio de nosotros por medio de gobiernos, por medio de muchas cosas, comunismo, de política, de muchas gentes que nosotros vivimos o coexistimos alrededor de ellos, pero que su función es cegarnos de quién es Dios. En este caso, el rey de Babilonia, algo que cegaba el pueblo de Dios era la soberbia.
la soberbia, el orgullo y todas estas cosas. Vemos a Isaías haciendo una comparación bien directa, pero si entramos en el versículo 12, a la altura quizás de la mitad del versículo, que dice: hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Satanás, Señor lo reprenda, no se limita a un sector particular. Satanás no va por poco. Satanás va, cuando se lanza, va por mucho. Él quiere abarcar todo lo que pueda, porque si no hubiese sido de esta manera, pues hubiese dicho: tú que debilitas a los reyes. No, exacto. Él se va más allá. Exacto. Tú que eres capaz de debilitar a una nación completa, de sumergirla, de hacer que verdaderamente sean cegados de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Israel en este entonces estaba siendo colonizada por una nación pagana completamente. Entonces, habían dos opciones: mirar a Dios o mirar lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, hasta ese momento se tiene que levantar un profeta que tiene que señalar quién verdaderamente es el acusador, de señalar quién verdaderamente está detrás del gobierno, para nosotros poder entender que se ha quitado esa cortina y nosotros verdaderamente descubrir que detrás de todo ese gobierno, detrás de todas las cosas que nos estaban persiguiendo, estaba Satanás, que el Señor lo reprenda. Siempre ha sido así en la historia de la palabra. Gloria al Señor. Joshua, ¿qué tú puedes comentar sobre esto que leímos de Isaías? Lo que puedo interpretar, después tengo 5 preguntas. Ustedes saben que si yo no hago las 5 preguntas, no soy por ahí, yo. Lo que puedo interpretar lo que siempre he pensado es que el enemigo se esconde detrás de muchas cosas. Amén. Michael puso el ejemplo de las naciones y reyes, pero siempre pasamos, y me incluyo, pasamos por desapercibido que también el enemigo se esconde detrás de la cultura. Sí. Por ejemplo, en Puerto Rico, las fiestas de la calle San Sebastián es todo un ritual. Uh-huh. Las fiestas patronales también son rituales, celebradas a estos diversos santos que viene desde el tiempo atrás de los africanos que se convirtieron no se convirtieron, pero los obligaron a convertirse en el catolicismo, y pues a todas sus diabluras le pusieron los nombres pues de los personajes bíblicos. Entonces, la primera pregunta que les tengo para ustedes dos, para que me abunden en varios ejemplos. ¿Qué ejemplo le podemos dar a la audiencia de cómo el enemigo se esconde detrás de la cultura para cegarnos a nosotros, incluso dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo el enemigo? La primera pregunta es: ¿cómo el enemigo? ¿Cómo el enemigo utiliza la cultura para pararse detrás de eso es lo que estamos hablando? Se pone la máscara de la cultura. Incluso nos afecta a nosotros como pueblo de Dios. Bueno, el enemigo siempre es un experto engañando. Lo vemos desde el principio. Engañó a la creación de Dios. Pero entiendo que, conociendo este ente espiritual, que lo estamos ahora hablando sobre él, y como dice muy bien Michael, que el Señor lo reprenda. Pero es bueno saberlo. Y antes de contestarte tu pregunta, algo que revela lo que leyó Michael es la caída del cielo. Esto es un lenguaje espiritual, pero es una profecía de doble referencia. Aquellos que saben lo que es una profecía de doble referencia van a entender. Como habló muy Michael habló sobre lo que estaba pasando y sobre el rey, pero es una doble referencia a la altivez que tenía el enemigo para ese entonces, que por eso fue despojado de las alturas porque quería ser. Dice también otro punto importante que resalta Isaías es: seré semejante al Altísimo. ¿Sabe? Dando a entender que él podía ser igual a Dios, teniendo el deseo en su corazón de tomar la posesión de Dios. O sea, que la envidia y todo esto viene a través de este ente espiritual, que lo conocemos hoy como Satanás, una persona espiritual que fue arrojada. Y para contestarte lo de la cultura, en estos tiempos vemos eso mucho. Vemos cultura, la iglesia culturizada y ha metido árbol de Navidad a la iglesia. La palabra dice que nada puede tocar lo que es el lugar santo de Dios. Estas cosas son santas. Dios es santo. Dios no se mezcla con el mundo. ¿Sabe? Dios no se mezcla con el mundo. ¿Sabe? Nosotros tenemos que... sí,
Dios está con todo, claro, creó el mundo, pero Dios dice que aquel que se hace amigo del mundo, se afilia al mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. O sea que la cultura es el principal enemigo de Dios, porque la cultura lo que viene es a traer división, a traer confusión, a traer que todo es permisivo, cuando la palabra dice que todo me es lícito, mas no todo conviene. Michael, ¿qué tienes que decir? La famosa frase de que es que eso no es nada malo. Cuando lo suavizamos con la cultura, por lo menos en la puertorriqueña, en la de Estados Unidos, es la Navidad. Y el Halloween. Halloween, Thanksgiving, todas esas cosas. Vamos a entrar de lleno aquí, alaba. Pero, por lo menos en la de nosotros, en la puertorriqueña, le vamos con la inocencia. Yo digo que jugábamos con la inocencia de los niños. Porque decíamos, correcto, los tres Reyes Magos, y ahí pues ya no se veía tan malo. Correcto. Porque tratamos de de meterlo a la cultura nosotros. Es un término cultural que especialmente es para los niños. Pero cuando nosotros seguimos metiéndonos en todas estas tradiciones, en su mayoría paganas, no se sabe ni de dónde llegaron. La palabra no hace mención de tres Reyes Magos. No hace mención de eso. Ni que Cristo nació en diciembre. Pero como tú me vas a decir que cómo es que se llaman que Baltasar y Melchor y todas no son reales. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tú me vas a decir una cosa como esa? O sea, no podemos confundir ni pasar por desapercibido que detrás de todo esto hay alguien que tiene un imperio planificado para confundir a una iglesia completa. Mira, en amado, la mayoría de los casos. Es que el enemigo es un experto confundiendo. Sí. O sea, y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y nosotros tenemos discernimiento de espíritus, pero cuando nosotros colocamos el hecho cultural y nuestras propias manera de ver, interpretar la Biblia, primero que lo que es la revelación más grande en el mundo, que es Cristo, ahí es que fallamos. Fallamos como pueblo cuando miramos y accionamos como el enemigo. Mira, el orgullo es el origen de todos los males. Y vemos que el orgullo angelical viene de él, de querer ser semejante a Dios, teniendo una posición. Oye, amado, tú teniendo una posición de portador de luz, tienes una posición alta y hay personas que no quieren solamente ser el pastor, no, quieren ser el cheche, quieren ser más grande que el propio Dios, ¿sabes? Y esto es lo que viene el orgullo en el ser humano, y ahí es que se cuela el enemigo, en el orgullo, en la división, en la dicotomía, en que yo tengo la verdad absoluta, tú no la tienes. ¿Y qué ha hecho el enemigo a lo largo de este tiempo? Dividir la iglesia de Cristo. Ahora unos piensan de una manera, otros piensan de otra. ¿Y dónde está Cristo? Ahí, ¿dónde está el que era la salsa? ¿Dónde está el que estaba en el desierto como columna de día y columna de fuego de noche y columna de nube de día? Hemos dejado ese Cristo y Lucifer se ha metido poco a poco. Mira, en el latín Lucifer significa portador de luz, lo que Michael y yo estábamos hablando ahorita, pero perdió su brillo por la soberbia, amado. Está brutal, perdió su brillo por esa sencilla razón. Mira, también tengo otro texto bueno que quiero, ¿verdad?, que ustedes lo busquen. Lucas 10:18 dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso es interesante. Eso es profundo. Eso es profundo. Eso es muy profundo. Y nada, y aquí entramos rapidito, porque no queremos, ¿verdad?, extender esto, ni darle tanta pleitesía a ese enemigo de las almas. Ezequiel 28:12, para entonces entrar a los puntos donde en el Antiguo Testamento hacían profecías de doble referencia, pero descubríamos algo progresivamente de quién era la serpiente en el Génesis. Ahora, ¿verdad? Ese lo tengo yo. Ese lo tengo yo. Oh, yeah. Ezequiel 28 del 12 al 17 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí quiero hacer un punto, porque el profeta le está hablando
a un hombre, le está hablando al rey de Tiro. Le está hablando al rey de Tiro. Pero lo que le dice no concuerda con el rey, porque el rey no estuvo en el huerto del Edén. De profecía, doble referencia. Ok, ahora estoy entendiendo lo que ustedes están diciendo. Que es un hecho histórico y también tiene su trasfondo espiritual. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y esto es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Cómo se puede hallar maldad en un ser angelical? No, y ahí es que está brutal esto, porque dice querubín protector. Y si vamos ¿verdad? A literalizarlo como el rey de Tiro, no puede ser un humano, un querubín que protege, un querubín protector. Tampoco estuviste en el Edén, que es lo que hace mención Joshua. O sea, que estas profecías van progresivamente revelando este ente espiritual, ¿sabe? Y dice que era perfecto hasta que se halló en él maldad. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si ustedes que tienen esa sabiduría de Salomón, me lo pueden aclarar a mí, a la audiencia, porque aquí ni Cristo hay varios personajes. Ni Cristo aceptó eso. Tenemos el personaje de la maldad. Y si seguimos leyendo los versículos subsiguientes, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste llenos de iniquidad y pecaste. Tenemos ya 3 adjetivos: la maldad, la iniquidad y el pecado. Pero ¿y el hombre no fue el primero que pecó? No, el primero que pecó fue él. Fue el enemigo. Allá arriba en el cielo. Sí. Fue el primero. Ok. Acuérdate que ¿verdad? Las interpretaciones, yo entiendo que Lucifer no estaba, ya estaba cuando se hizo el huerto acá en lo que sería en el ámbito terrenal que fuimos creados, el ser humano. Ya Lucifer estaba en la tierra porque fue despojado. O sea que el primero que trajo el orgullo, la prepotencia, la envidia, el tener este tipo de conflicto fue el enemigo. Y más adelante dice que todo fue a causa de su hermosura. Quiere decir era narcisista entonces. Que el narcisismo es una de las primeras puertas abiertas. Wow. Que me llena a mí de tantas cosas negativas. Wow. Lo traigo en pregunta retórica porque muchas veces o pensamos que el culto no se va a dar bueno si nosotros no tomamos la parte. O pensamos, si ustedes saben, bendito sea el Señor. Es que yo siempre, no metemos problema a Michael ni a mí. No, porque es que nos llenamos de esa... No te puedo contestar eso. Nos llenamos de esa soberbia. Mira cómo Dios me usó. Eso es verdad. Y nosotros somos... primero somos tierra. Somos polvo. La excelencia está en la esencia, en el aceite que el Creador pone dentro de nosotros. Eso es así. Prácticamente somos esa mula que Dios usó, porque esa era la otra pregunta, me acuerdo ahora. Dios usó a la mula y se puede decir que Satanás usó a la serpiente porque es un imitador. Un vehículo. Es un vehículo. Y nosotros simplemente somos ese canal, pero nos ponemos narcisistas. Y entonces yo he entrado mucho a Facebook. Bueno. También hay mucha peste en Facebook. He entrado mucho a Facebook y veo a apóstol fulano de tal. Y el TikTok está lleno de... Profeta Samuel volvió a resucitar. Entonces veo un tipo de narcisismo que fue lo que llevó a este querubín protector a fallar. No sé si están de acuerdo con la línea de pensamiento que estoy llevando y que pueden aportar referente a eso. Mira, la descripción que Dios está dando, o el profeta en este entonces, de este ser, por lo que nosotros podemos leer o podemos escuchar, estamos hablando de algo perfecto. Que era perfecto. Porque lo está describiendo con lo más caro que nosotros podamos ver, con lo más de alto valor, lo está comparando con piedras preciosas y todo esto, pues vamos a llegar a la conclusión de que era un ser perfecto. Pero también tendríamos que hacer la pregunta de que también era un ser pensante. Y yo estaba buscando un versículo, pero qué bueno que tú lo leíste, que dice que por causa de tus muchas contrataciones, de tus muchas, si lo pudiésemos traer, contrataciones en este tiempo, invitaciones, halagaciones,
por causa de todas estas cosas, ese ser pensante, perdonando la redundancia, pensó que podía llegar a ser igual. Quizás no más que Dios, pero quizás pensó, puedo llegar a ser también como semejante. Él. Entonces, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos qué Él quería en ese entonces. Lo más que se le podía dar a Dios allá arriba era la adoración que le pertenecía a Él. ¿Quería solamente. adoración? Él quería lo mismo. No quería ser más grande que Dios, pero con tan solamente desear el hecho de ser adorado como fue el creador de todas las cosas, ya fue suficiente para hallar maldad en Él. Entonces, la arrogancia de este tiempo, lo que estabas hablando, la arrogancia de este tiempo y la soberbia son frutos del enemigo de las almas. Si tú eres una persona arrogante por sus muchas contrataciones, que eso encaja en este tiempo perfectamente, por sus muchas recomendaciones. Y fui para allá y se convirtieron 40. Y eso es fruto del enemigo. Yo les voy a contar una experiencia corta de mi primer viaje a República Dominicana. Yo pensaba y pensábamos entre todos que allí habíamos llegado personas que teníamos un conocimiento vasto, quizás en la palabra, y chocamos con una realidad bien grande de que ellos sabían más que nosotros. Porque ellos no tenían la comodidad de nosotros, quizás a la provincia donde nosotros llegamos. Entonces eso les daba la oportunidad de comprender mejor la palabra de Dios. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que en muchas ocasiones hemos sido soberbios. Hemos sido orgullosos. Y cuando allí en una campaña se nos metieron 200 y pico de personas, gloria al Señor, yo decía dentro de mí, Señor, dame palabra, porque esta gente sí conoce tu palabra. Entonces ahí el orgullo se va yendo. Y tú comienzas a entender que tú dependes de Dios. Que toda palabra que tú puedas dar tiene que ser de edificación. Porque si yo doy la palabra desde mi soberbia, que es lo que hacía, es lo que hace Satanás, y yo estoy en contra de todo predicador y evangelista y pastor soberbio y arrogante. No hace falta alguien arrogante en este tiempo. Dios busca corazones humildes, que se alejen del pecado y sean capaces de predicar la palabra, pero como Cristo la predicó, con humildad y con responsabilidad. ¿Qué responsabilidad más grande que hay en este tiempo a los ministros de alejarse de la soberbia? Hay que tener mucho cuidado con las contrataciones. Gloria al Señor. Y ahí es que vemos el disfraz del enemigo en los altares y vemos cómo se disfraza a través de estas sutilezas. Dice, la palabra llama al enemigo que es un ente sutil. O sea, bastante inteligente para tomar posesión cuando tú no te des cuenta. Ya cuando tú no te des cuenta en estos tiempos. Así que vamos a entrar en Daniel capítulo 10, versículo del 12 al 13. Dice la palabra del Señor. Más el príncipe del reino de Dios de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y él terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, aquí tenemos al príncipe de Persia, no es un hombre, sino un espíritu territorial, Estás entrando a la guerra espiritual. Correcto. Vaso. Ahí es que vamos, porque también aquí vemos como no tan solo hay soberbia, no tan solo él quería ser semejante a Dios, ahora vemos que hay una guerra para que un mensaje no llegue. ¿Sabe? Sí, también él está en los aires. Porque él es el opositor. Correcto. Ahí Joshua puede abundar sobre estas guerras espirituales, Joshua. La primera guerra espiritual es en nuestra mente. Y es la primera y es una de las más fuertes. Y yo estaba aprendiendo en una de las predicaciones que vi. 4 de nuestros 5 sentidos están en nuestra cabeza. 4. Tenemos la visión, tenemos la audición, obviamente el olfato y el gusto. La palabra de Dios dice que nuestros ojos son lámparas. Y si tu lámpara está llena de luz, pues todo tu cuerpo va a estar iluminado. Amén. Pero si tu lámpara, o sea, los ojos tuyos miran las tinieblas, pues cuántos más no serán las tinieblas.
Ahora, no voy a entrar en toda esta gama de lo que vendría a ser qué tipo de principados, potestades son enviados para atacar nuestra mente. Aunque la gente no lo crea, y muchas veces se sorprende, muchas veces no somos atacados cuando estamos despiertos. Sí, no cuando estamos dormidos. ¿Por qué el Espíritu Santo nos levanta a las 3 de la mañana? Porque hay guerra espiritual. Ya antes de las 3, y yo he dicho esto, no sé si lo he dicho en varios podcasts, que hay 3 portales que se abren en el mundo espiritual. Uno es a las 12 de la noche, el otro es a las 12 del mediodía, y el más fuerte que se abre es a las 3 de la mañana. O sea que hay portales espirituales. Hay portales espirituales. Hay portales donde pues vemos a los brujos, a todos estos opositores que guerrean contra la iglesia. De hecho, yo compartí en unos estudios bíblicos que pues muchos me miran raro, pero este es algo real. Ya yo he compartido que vengo pues de familia que practicaba la brujería y todas estas cosas y todos estos rangos en esta plataforma. No voy a entrar mucho en eso, pero yo quiero que la gente entienda que el brujo también ora, ayuna, se pone el cilicio y va al monte. Yo vi a uno de mis familiares ayunar 2 veces por semana para sus demonios. Entonces tenemos que, ellos no duermen, nosotros sí, ellos no. Y mientras ellos están despiertos nos envían ataques mientras dormimos. Y a pesar de todo, cuando el espíritu nos levanta a las 3 de la mañana, nos queremos quedar dormidos. Vagancia. Eso es Eso es vagancia. Ya hay varios espíritus que operan, pero cuando ya tú te levantas tienes una sobrecarga en tu mente que ni siquiera puedes pelear. So, vemos que nuestro mayor campo de batalla es en nuestra mente. ¿Cómo combatimos eso? Pero aquí dice, antes que siga, Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que gobiernan. Exacto. Ellos gobiernan, pero tú hablas en la iglesia de portales, de brujos y todas estas cosas y dices, no, tú estás hablando de cosas extrañas. No estoy hablando de cosas extrañas. En la Biblia están los libros de la magia que se utilizan todavía hoy, al día de hoy. Y entiendo que fue Pablo el que fue en un viaje misionero y ellos quemaron todos esos libros de magia. O sea, esto es algo que siempre ha existido en la Biblia y Dios le prohíbe a su pueblo estas prácticas. Los medium. ¿Cuál fue el primer medium que apareció en la Biblia? Y de hecho, fue... no era la de... La bruja del Endor. Sí, la de que fue uno de estos Saúl. reyes Saúl a consultarla. Esa es la primera, sí. Ahí vemos este primer ejemplo de que la Biblia a nosotros nos habla de todo. El segundo donde ataca mayormente nuestros opositores es en nuestra identidad. Si ya yo estoy confundido en mi mente y yo no sé quién soy, tengo un problema bien grande. Difícil. Porque otro va a tomar tu identidad. Ahí vemos cómo el opositor empieza a usarme como títere por detrás de las cámaras, pero yo no me estoy dando cuenta. Porque tengo una guerra mental, no tengo identidad y me empiezo a preguntar quién soy. ¿Cómo yo me convierto en títere cuando quiero arrastrar a los demás a mi confusión y a mi oposición? Le hacemos las vacaciones al enemigo y muchas veces no nos damos cuenta. A veces actuamos como personas que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristo actuó con misericordia y Cristo actuó diferente. Pero creo que es el momento ideal para entrar en este texto que voy a entrar ahora. Génesis 3:15. Hablando, y vamos otra vez atrás. Pero es que hay algo que este texto revela. Y es aquel que lo expuso. Amén. Y pondré enemistad entre ti y las mujeres, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el cancañar. Aquí el Señor Jesucristo, ahí esto es algo profético, que lo vemos como los expuso. Colosenses 2:15 nos habla de esto. Dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El único que pudo descubrir y desenmascarar al enemigo de las almas se llama Jesucristo. Sabe que lo expuso
expuso, aleluya, que dijo, ya tú no estás disfrazado, ya no te vas a disfrazar con el rey de Tiro, ni con el rey de Babilonia, ni con estos gentes espirituales. Santo. Ya tú fuiste descubierto, el enemigo de las Santo almas, eres Dios. la serpiente antigua, aquel que engaña desde el principio. Ese es Satanás. Ya no lo vamos a ver como un sustantivo, ya lo vamos a ver como una lucha espiritual que tenemos al diario, que nos engañan en los altares, que nos engañan predicando falsas doctrinas. Ese es el enemigo moviéndose en estos tiempos, pero ya él fue vencido. Dice un salmo que él está debajo de nuestros pies, que Santo solamente Dios. tenemos que pisarlo. Así que puedes hablar de esto. Aleluya, me encendí. Alaba. Gloria al Señor. Dime, Michael. Yo quisiera tocar, creo que es el momento Ideal. especial y ideal para tocar Apocalipsis 22:16. Dice, yo soy Jesús, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas de las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí habló el que verdaderamente da luz. Ahí habló verdaderamente el que expuso aquel que decía ser luz. Aleluya. Entonces nosotros en este tiempo sí entramos en batallas espirituales muy profundas. Hay batallas espirituales que personas entran y nunca van a salir, porque no van a ver quién verdaderamente es la luz. Alaba. Satanás se presenta como un ángel de luz. 2 Corintios. Se sigue presentando como una posibilidad. En la posibilidad que él ofrece, ¿cuál es? Suicidio, matanzas, No vayas a la iglesia. todas estas cosas, quédate en tu casa. Es lo mismo la iglesia que está afuera. Santo. Y entonces Alaba. cuando Jesucristo viene y se interpone delante de él como verdaderamente yo soy la raíz del linaje, gloria al Señor, el original, el que siempre he sido, el que siempre va a estar contigo. Entonces cuando nosotros vemos esa luz y aquel que vaya a ver este video esté en esa batalla espiritual, Jesucristo, si se te para de frente esa luz, aprovecha el momento, porque Satanás no va a perder tiempo Aleluya. de llevarte, gloria al Señor, de sacarte del camino. Acuérdate que esta batalla espiritual se trata de una vida no carnal, esto es de una vida espiritual, gloria al Señor, porque Correcto. este cuerpo en algún momento, si Cristo no viene, gloria al Señor, aleluya, pues vamos a morir, pero esto no tiene importancia en este momento. Lo que verdaderamente importa es dónde va a estar tu alma, dónde queda la salvación de tu alma. Gloria al Señor. Le quité la parte a Luigi, gloria a Dios. Santo. Pero hay que Dios. cogerla, verá. Esto está poderoso. Llegamos al tema más medular de este podcast, porque Hebreos 12, 14 y 15 hoy los voy a inundar de textos para que no haya Santo. excusa que la palabra no habla. La palabra dice que así, cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también, dando alusión a Cristo, Santo. participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. Santo Ay, Dios mío, cómo lo destruyó. O sea que esta revelación progresiva que Génesis nos muestra de aquella serpiente que engañó con sutileza a Eva, ahora Cristo está diciendo, mira, la profecía de Génesis 3:15 te la estás viendo ahora. Yo te quité el imperio de la muerte. Ahora ya no hay más muerte, porque yo soy vida, porque yo vengo por ti, porque yo vengo a restaurarte. Por eso no te vayas tras el suicidio. Santo es Dios. Por eso no te vayas detrás de las amistades que te llevan a un mundo carnal. La juventud hoy en día está totalmente corrompida porque no entiende que Cristo, aleluya, viene a rescatarte. Seguimos la carne. Mira, el enemigo lo que le gusta es que tú te ames a ti mismo, que le dé más valor a tu cuerpo mortal que a lo Gloria a Dios. espiritual. Así, Joshua, entra, que estamos encendidos en esta hora. Gloria a Joshua, ¿qué Dios. tú crees de esto? Que mira, totalmente fue descubierto ya. Tenemos a un enemigo que está descubierto. Ya lo conocemos. Hoy en día nosotros sabemos quién es él. No hay un misterio en él. Además de eso tenemos revelación, visiones. Hay gente que ve demonios, una persona, Satanás se le paró en una puerta y le dijo, mira, yo soy Satanás y vengo por ti. Tú no querías retarme. Porque hay gente que reta a Satanás, pero no tiene la inteligencia espiritual, primero que nada, pero la fuerza para enfrentarlo. Porque a veces provocamos y nos metemos en terrenos que nosotros no estamos preparados. Claro que no, Para hacer esto y para predicar el evangelio tienes que estar totalmente consagrado al Señor. Eso es así. Consagración, santificación. Y reconocer que el que le pisó la cabeza a Satanás fue Cristo.
Eso es así. Y Él es el que pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Eso es así. Y fue Él el quien nos impartió la autoridad, que es reflejada también en la Biblia para echar fuera a los demonios. Era tanto así que cuando Cristo pisaba, ya los demonios sabían que llegó. Uf. Eso es así. El Gadareno. Solamente de eso mismo iba a hablar. Cristo solamente pisó la tierra Ay, Dios mío. y ya esa legión de demonios estaba postrada. Es que el que se metió ahí fue el primer Adán. Ay, Dios Imagínate mío. este Aleluya, misterio la tan primera grande. creación. Eso Aleluya. es. Y Que que por le- él fueron hechas todas las cosas. Dice ¿Qué la le, dijo palabra. qué le dijo esa legión? Que tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret. Viniste a atormentarnos antes de tiempo. Uf. Los demonios creen y tiemblan. Eso es así. Ah, no, hay- Creer no es suficiente, no se va porque a los creer. demonios también creen. Nosotros recibimos esta autoridad cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador Eso es así. y como la luz verdadera que entra dentro de nosotros. El que porta la luz, verdaderamente. Y solo el que fue libertado por la sangre del Cordero es que reconoce. Y pues, aquí hay 3 de ellos. Santo es Dios. Los que fuimos libertados por la sangre de Jesús. Esos tiempos de celada de 8 me preocupan. Porque, ¿cómo va a ser? Pero Sí, porque explícame eso. vienen con un rafagazo. Alaba. Es que la liberación es algo importante. Esto es un tema, pero es para otro podcast. Ya tenemos muchos temas que le debemos a la audiencia. Pero esa autoridad que nosotros tenemos, hay que empezar a usarla. Yo digo que ustedes piensan del que practica el pecado. ¿Será No será. aquel que está acostumbrado a todo el tiempo pecar y pecar? El que practica el pecado pertenece al diablo. Su padre es el diablo. O sea, que la práctica del pecado, hay gente que entra a la iglesia, no, Dios perdona, tiene misericordia y sigue practicando el pecado, y nos volvemos, dice Primera de Juan 3:8, que el que practica el pecado es de su padre, El Ay, diablo. Dios mío. Pues lamentablemente en estos tiempos tenemos una tendencia, muchos, y yo, mira, a mí me enseñaron algo de, cuando yo empecé en el evangelio, me enseñaron, y mi papá me enseñó siempre, a que nunca nosotros nos pintemos como los más santos. No. Siempre incluyendo la palabra, nosotros somos pecadores. Juan 1 Juan 9 dice que aquel que dice que no ha pecado, llama a Dios mentiroso, su palabra no está en él. O sea que nosotros le hablamos como pecadores a pecadores. La única diferencia, que cuando tú tienes a Cristo, Cristo tiene la capacidad para transformarte. Y tiene la capacidad para hacerte entender que ya tú no puedes pertenecer al pecado. Porque Él venció el pecado en la muerte. Porque Él cargó tu pecado en la cruz del Calvario. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y cuando Cristo vive en mí, anda Jehová. Cuando Cristo vive en mí, ya yo no pienso de la misma manera. Ya no, yo no actúo de la misma manera. Porque hay alguien que vive en mí. Santo. Hay alguien que venció el pecado. Hay alguien que tuvo la fuerza de voluntad para no rendirse en el desierto. Para no postrarse ante nada. Ni acceder a ninguna tentación. Porque también vemos el diablo como se le presenta. Pero hay algo bien importante aquí. Dice que él fue dirigido por el Espíritu al desierto. Hay momentos que nosotros, el Espíritu nos va a llevar al lugar de la tentación. Al lugar donde podemos fallar. Pero era para decirle al que tenía el imperio de la muerte: yo te Santo vencí Dios. aquí en la tierra. Te vencí en la cruz del Calvario. Y ya no hay limitación para alcanzar a Dios. Ya el velo se rasgó. Gloria. Ya no hay limitación para decir: Dios, vengo ante tu presencia por Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo, hombre. Amén. Amado. Así vamos a ir con Michael en esta hora. Que lo veo con deseos de decir una palabra a la audiencia. Hay una preocupación por parte del apóstol de los gentiles en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Satanás se puede disfrazar de reyes, se puede disfrazar de animales, se puede disfrazar de gobiernos, pero también se puede disfrazar de doctrinas.
Entonces Pablo, cuando está haciendo la afirmación de una doctrina santa, pero te fuiste. Te Dios mío, te pero fuiste. nos metimos en problemas de verdad. Ahora, Gloria al Señor. vamos a cortar esto aquí. Ven acá. Entonces- Sí, el próximo podcast va a ser las doctrinas de Satanás. No. Cuando Pablo está haciendo una afirmación, está haciendo el fundamento de una doctrina que no se le fue enseñada por otro hombre, sino por revelación directa con Dios. O sea, lo que él aprendió no se lo contó nadie por ahí, porque a Pablo le tenía miedo todo el mundo. Entonces, cuando él choca con Cristo, él tiene algo especial. Que esa revelación se le fue dada directamente, no físicamente, en el espíritu. Entonces Pablo tiene la preocupación de que en el principio hubo un engaño, y tiene la misma preocupación de que en este tiempo en el que él vivía y en el tiempo de nosotros, porque la palabra de Pablo llega hasta nosotros, que somos los gentiles, tiene la preocupación de que como Satanás engañó a Eva en el principio, también engañe en este tiempo a aquellos que son escogidos. Se puede disfrazar de gobiernos, de reyes, de todas las cosas, pero también de doctrinas. Doctrinas de Por eso es demonios. que la palabra habla de Doctrina de doctrinas de demonios, Eso es así. de falsos maestros, Falsos profetas. de todas estas cosas que tratan en su capacidad de enseñar una verdad que no existe. Aquí la única verdad es Cristo, que murió por los pecados de nosotros, que los cargó en la cruz, gloria al Señor, y por medio de ese sacrificio tú y yo podemos tener y gozar de una salvación si la cuidamos con temor Y temblor. y con temblor, gloria al Señor. Este tema ha sido un tema entiendo que es muy extenso, pero entiendo que ya deberíamos ir cerrando el tema en este momento, porque lo más importante es que la revelación progresiva que la palabra habla desde el Génesis, desde esta serpiente que no tenía un ente espiritual, ya la vemos en Apocalipsis como una revelación progresiva de que este era Satanás. Vemos que Satanás fue totalmente destruido por Jesús, como dice Génesis 3:15. Esa profecía la vemos en la cruz del Calvario. El que tenía el imperio de la muerte fue vencido. Aquel que tenía todo y que era disfrazado a través de todas estas alegorías y figuraciones es totalmente descubierto. En los profetas vemos una profecía de doble referencia, dando a entender que estaba haciendo un paralelo con los gobiernos, que había alguien semejante a ellos y era Satanás, aquel que fue arrojado. Juan dice que lo vio caer como rayo del cielo. Es importante, amado, que nos cuidemos. No le estamos dando pleitesía a él, le estamos dando pleitesía a Cristo que lo venció. Queremos decirte que en estos tiempos no te dejes engañar por las falsas doctrinas, por los falsos apóstoles. He visto sin número de cosas en las redes sociales que se alejan totalmente de la Biblia. Así que lo que se aleja de la Biblia está totalmente fuera del contexto histórico de la Biblia. Yo creo en la Biblia y tengo fe, pero dice la palabra en Hebreos que la fe viene por el oír, y solamente el oír la palabra del Señor. Así que en estos momentos te hemos compartido la palabra del Señor. Jesucristo viene por la iglesia, así que sea partícipe de lo que viene detrás de nosotros, que es la venida del Señor. Así le dejo a Michael para que tomen bien las últimas palabras en esta noche. Gloria al Señor. Yo creo que ha sido un tema de mucha edificación, también un tema de mucho aprendizaje, y sobre todo aquí estamos exaltando a Cristo. Eso es amén. Estamos exaltando a Cristo desde el principio, que se dio la tarea de descubrir un engañador, y en el Apocalipsis que se da la tarea de también decirnos a nosotros quién verdaderamente es el engañador de este tiempo. Eso es así. Les exhortamos, ¿verdad?, que busquen la verdad de Cristo, que no nos dejemos llevar por filosofías de hombre, por pensamientos de hombre que se corrompen fácilmente. Pero la sabiduría que proviene de Dios, que la da Dios, es una sabiduría pura y que es capaz de convertir a nosotros, que somos pecadores, que fallamos a Dios, que no somos ángeles caminando en la tierra, sino que somos personas, seres imperfectos, que tratamos todos los días de agradar a Dios. Así que yo podría decir estas palabras y decir que, como siempre, ha sido un placer, Yeriel, estar aquí con ustedes. Gracias, Gloria gracias. al Señor, y Amén. serán muchos Gracias. más. Gracias. Así que Joshua, Pero que cerramos, quedó en el podcast. cierra con tu conclusión de este tema.
A pesar de que Satanás fue desenmascarado, yo simplemente te quiero decir que a través de Jesús de Nazaret pueden ser rotas todas tus cadenas, si así tú se lo permites. Amén. Eso es así. Poderoso. Y para cerrar, no se vayan sin darle un like y compartir este contenido. No es para que la gente nos vea y yo crear fama. Yo no necesito fama. Yo necesito que al poquito, ¿verdad?, remanente que podemos llegar con esta palabra, entienda que en estos tiempos hay mucho engaño y que detrás de este engaño hay alguien, hay un ente espiritual, pero hay alguien que lo venció. Este podcast no se trata de ideologías humanas, de lo que yo pueda pensar, de lo que pasó en el Génesis, en el Apocalipsis. Se trata de que Cristo viene y queremos que seas parte de esto. No te dejes llevar por lo que estás viendo. Te exhorto que sigas hacia adelante en el Señor. Y si no tienes una iglesia cercana, comunícate con nosotros, que nosotros vamos a orar por ti. Y te vamos a llevar a una iglesia donde te puedas congregar y ser parte. Lo más importante es que Cristo es la solución a tu problema. Así que hasta aquí este contenido. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima.